Amén. Vuelvo a repetir, primera carta a Timoteo, en su capítulo 3, del versículo 8 al versículo 13. Amén. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Aleluya, gloria Le a vamos a Dios. dar lectura, lo leo yo y tú me sigues con tu vista. Amén. Amén. La palabra de Dios reza de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y la Iglesia dice: Amén. requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre maravilloso de Jesús, nos acercamos nuevamente, Dios mío, al trono de la gracia, Señor. Y te pedimos en esta tarde, Dios mío, que derrames gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia, sobre cada uno de nosotros, que disponemos nuestros corazones para aprender, Dios mío, acerca de tu palabra. Padre, todos los que estamos aquí queremos servirte, queremos agradarte y queremos hacerlo con limpias conciencias, Dios mío. Padre, habla a nuestros corazones, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Y sea tu Espíritu Santo, Dios mío, alineándonos, Dios mío, a lo que es tu palabra, Señor. Padre, en tus manos está la iglesia, Dios mío. Agrega bendición a tu palabra, Señor, y bendícenos abundantemente en esta hermosa tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, amados? Gloria al Señor. Levanten en sus manos todos los que ya están sirviendo aquí en la iglesia. Hermana Adriana, Fátima, 1, 2, allá atrás, Francisco, Dana todavía no ha pasado el examen, pero pronto esperemos que lo pase. Bueno, algunos de ustedes ya están ministrando, por ahí Ricky, nuestra hermana Laura, su servidor, por ahí nuestra hermana Sato, nuestra hermana Celia. Pero hoy voy a hablar acerca de las características de los servidores, que son los diáconos de la iglesia, de aquellos que sirven dentro de la iglesia. Voy a empezar con una pregunta hoy en esta tarde, y esto es para la iglesia en general. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría servir en la iglesia? Levanten su mano. ¿Los demás ya no quieren? ¿Se arrepintieron? Bueno, vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Y la Biblia enseña que hay ciertos requisitos que alguien debe reunir para poder servir dentro de una congregación o una iglesia local donde nos congregamos, que son aquellos que se les llama diáconos, o hay otra palabra que es diaconisa. Y vamos a tocar estas características porque los que están sirviendo deben aprender que no solamente se hace por hacerse, sino que hay ciertos requisitos que el apóstol Pablo le encarga a Timoteo de todos aquellos que van a estar en el servicio dentro de una congregación. Amén. Diácono o diaconista. Este nombre se aplica generalmente a los 7 que fueron elegidos para supervisar de los fondos de la iglesia en Hechos capítulo 6 versículo 13. ¿Cuántos recuerdan que de repente por ahí había una pequeña diferencia y se empezaron a quejar y los apóstoles dijeron, en especial Pedro, no es justo que nosotros estemos atendiendo a las mesas? Busquemos 7 hombres de entre los hermanos, escucha, llenos del Espíritu Santo para que atiendan estos deberes. Todos los que están sirviendo dentro de la congregación necesitan entender estas características. Hermana Madaí, escuche bien lo que le voy a decir. Estas características son para los que están liderando dentro de una congregación, que tienen una responsabilidad dentro de la iglesia. Y este también para todos aquellos que están dentro de la congregación, que comparten la palabra, que ministran alabanza, e incluso aquellos que cuando hay alguna convivencia, ellos sirven a las mesas. El apóstol Pedro dijo que tenían que ser, incluso para eso, llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando la gente escucha esa palabra, llenos del Espíritu Santo, parece que no quieren servir porque no han entendido lo que esa frase significa.
Llenos del Espíritu Santo, amado hermano, no es que vas cantando o empiezas a hablar en lenguas, o estás orando por los enfermos y ellos andan. No, esos son dones. Y no debemos de confundirlos con la llenura del Espíritu Santo. Y hoy voy a tocar ciertas características, porque dentro de esta congregación ya hay personas que están sirviendo y algunos que empiezan a servir. Y cuando empieces a mirar la responsabilidad que tienes como miembro de esta congregación, yo espero que no te arrepientas y digas, mejor me siento. No, sino que digas, me voy a esforzar un poquito más. El término diácono se aplica a cualquier servicio no especificado. Puede ser el que limpia las mesas, el que hace el aseo dentro de la congregación, el que se preocupa por tener limpieza dentro de la iglesia, pero también de aquellos que están ministrando dentro de la congregación. En la Biblia vamos a encontrar una frase que hace una división eclesiástica: ancianos u obispos y diáconos. Y no hay otra cosa. Aquí no está que el superpoderosísimo apóstol de no sé qué, no, hermanos, arcángel, no sé, querubín, no, hermanos. Aquí hay ancianos y obispos que son los pastores, o los diáconos de la iglesia que son los que ayudan a los ancianos de la iglesia. En este caso, ustedes son los ancianos, los que están sirviendo dentro de la iglesia. Y su servidor, no, verdad, es al revés, yo soy el anciano. Y ustedes son los diáconos, los que están apoyando en el servicio dentro de la iglesia. La palabra griega es más frecuentemente traducida como siervo y ministro. ¿Qué es un diácono? Un siervo o un ministro. Ahora, ¿qué es un siervo? El que sirve. El que sirve, es un esclavo, hermano. Eso ya no nos gustó. Cuando se habla, es un esclavo, no un siervo. Era una persona que estaba a la orden de su amo. Si el amo le decía, ¿sabes qué? Limpia la mesa, ¿qué hacía el siervo? Si le decía, dame de comer, ¿qué hacía el siervo? ¿Tú crees que el amo le iba a quedar ahí parado y el siervo le iba a decir, espérese, voy a comer yo primero y ahorita lo atiendo? No. Siempre estaban al servicio. Ahora, en la primera carta a Timoteo, del capítulo 8 al versículo 13, que son los versículos que acabamos de leer, se dan las calificaciones morales del diácono o ministro. Estamos leyendo de este versículo, pero si leemos un poquito más atrás, ya habla de las características de aquel que anhela obispado. Un obispo es aquel que se va encaminando, ¿para qué? Para ser pastor o un ministro del evangelio dentro de una congregación. Pero después de que habla a los ministros o a los que van o que quieren ser pastores o ministrar en algún momento en alguna congregación, después de eso se brinca con los diáconos. Y es por eso que yo voy a hablar de esto, porque algunos de ustedes ya están ministrando y deben de entender su responsabilidad dentro de la congregación. No se trata solamente de venir y hacer como que servimos, no, debemos de conocer nuestra responsabilidad, porque Dios nos va a pedir que rindamos cuentas. Hermano, y en medio de todo esto voy a tener que tocar tal vez algunos puntos que hablan acerca del pastor. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Y si en algún momento alguno de ustedes va a pastorear o va a tener a su cargo una pequeña célula, que va a empezar con una célula, después se vuelve una misión y después se convierte en una iglesia, estos requisitos necesitas entenderlos, porque no se trata solamente de servir. ¿Amén? Bueno, entonces el servicio del diácono no debemos confundirlo con un don. No. El servicio del diácono, amado hermano, es en toda la iglesia en general. ¿Y sabes algo? Hay un versículo que se le complica bastante a la iglesia. Y ese versículo lo vamos a encontrar en Hebreos y espero tocarlo más adelante. Que es, someteos a vuestros pastores. Ese versículo, ¿cómo le causa ruido a la mayor parte de los congregantes? Y yo voy a tocar esos puntos porque esa es una responsabilidad que tú tienes de someterte a la autoridad de un siervo que esté en una iglesia. Pero yo tengo la responsabilidad de velar y de cuidar de aquella grey que Dios ha puesto en este lugar bajo mi cuidado, bajo mi responsabilidad. Amén. Bueno, Romanos capítulo 16, versículo 1, por favor, esgrima. Romanos capítulo 16, versículo 1. Vamos a ver que aquí hay una mujer llamada Febe. Esta mujer era una diaconisa, o al menos ahí en Romanos capítulo 16, versículo 1, se le describe como una diaconisa. Si
Tú te vas a investigar, vas a encontrar que no existían diaconisas, sino solamente eran varones, y los varones eran los diáconos de la iglesia. Pero encontramos en Romanos capítulo 16, versículo 1, que hace referencia a una diaconisa. El que lo tenga, por favor, déle lectura en voz alta. Os recomiendo además nuestras hermanas Febe, la cual es diaconista de la iglesia en Cencrea. ¿Cómo? En Cencrea. ¿De quién está hablando? ¿Qué era esa mujer? ¿Y qué hacía una diaconisa? Servía dentro de la iglesia. ¿Qué más dice tía Sandra? Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que las ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchas y a mí mismo. Hasta ahí. ¿Qué había hecho esta mujer? ¿Cuál era la reputación que tenía esta mujer que estaba al servicio en una congregación local, en un lugar donde ella estaba, en una iglesia donde ella estaba plantada? ¿Cuál era su trabajo de ella? Ayudaba. Ella servía. Y dice el apóstol, y a mí me ha ayudado mucho. Y dice, recibidla. Es una santa de Dios. Es una mujer que sirve. Está hablando de una mujer que estaba en esa iglesia. Lo está diciendo en esta carta a Romanos. Ahora, vamos a tocar el primer punto en esta tarde, porque todas las mujeres que están aquí deben empezar a amar el servicio en la obra de Dios. Y tenemos que hacerlo ¿cómo? Con responsabilidad. Y tenemos que tener las características que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que cada una persona de los que están dentro de una congregación deben reunir si es que quieren servir en la congregación. Ahora, tal vez te digas, entonces yo no quiero servir. Todos aquellos que han sido salvados por Cristo Jesús, si es que verdaderamente son salvos, son llamados para servir. No hay nadie que diga, es que a mí el Señor no me llamó a servir. No, a todos el Señor nos ha llamado a servir en su reino. Todos tenemos el derecho o la obligación, la responsabilidad de servir. ¿En qué área? Diferentes áreas, pero tienes el derecho de hacerlo. Amén. El punto número 1. Hay dos clases de cargos eclesiásticos. Ya lo dije, obispos y ancianos y diáconos. Por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver qué dice ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 1, por favor. Te lo leo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Qué había ahí? Obispos y diáconos. Ahí menciona o hace separación. Ahí dejamos al líder de alabanza. ¿Encontramos a las banderistas? No. ¿Qué está hablando? Obispos. ¿Y qué más? Diáconos. El diácono era una persona que servía dentro de la iglesia. Ahora en estos tiempos encontramos en las iglesias líder de alabanza, líder de música, el tecladista, el líder de bateristas, la jefa de danzarinas, y encontramos un montón de divisiones, hermano. Pero todas esas personas deben aprender a servir en la iglesia. Requisitos morales de los diáconos. ¿Qué vamos a hablar? Requisitos morales. Todo lo que tiene que ver con la conducta de una persona que está sirviendo. Si esta no es tu conducta, amado hermano, que ya está sirviendo, necesitas esforzarte por cambiar tu estilo de vida. Vamos a ver primero. Vámonos a la primera carta a Timoteo nuevamente. Y dice así, el 8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos. Levante la mano los que ya están sirviendo en la iglesia, que son honestos. Aleluyita de la buena. Te voy a leer el concepto. Y fíjate si te encuentras aquí. Amén. Va para allá. Honestos. Hablar y actuar con sinceridad. Es más que no mentir, engañar, robar o hacer trampas. Escucha esto. Implica mostrar respeto hacia los demás y tener integridad y conciencia de sí mismos. ¿Tienes esto en tu vida? ¿Eres sincero? ¿Tú no hablas de tus hermanos? ¿Tú te mantienes y defiendes a los hermanos de la fe? ¿Eres íntegro? Es decir, eres entero, no eres diferente aquí y luego sales y eres de otra manera allá en tu casa o en el trabajo o en la calle. Porque si es así, tienes falta de integridad. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos a ver qué dice Filipenses. Filipenses capítulo 4,
versículo 8 dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto tienes que pensar en ser honesto. Debes de tener honestidad. Ese es uno de los requisitos que el apóstol Pablo dice. Si alguien de los hermanos va a empezar a servir, debe de ser honesto, debe de ser sincero. Si no eres esto, hermano, estás reprobando el examen. Sin doblez. ¿Qué te imaginas cuando escuchas ese hermano es con doblez? Francisco, ¿qué te imaginas a una persona cuando te dice ese hermano es doble cara? ¿Cómo te lo imaginas? ¿O su cara partida en dos? ¿O cómo te lo imaginas? Escucha lo que dice Francisco, que enfrente de ti habla bien, se porta bien, es correcto, pero cuando tú no estás, actúa de una manera completamente distinta, sin doblez. La palabra me di logos, como dijo Juan Bunyan, esta frase, si tú has leído El progreso del peregrino, él dijo que no tenemos que ser como el Señor dos lenguas. Aquí hablas, Dios le bendiga, hermana Adriana, qué bonito, hace su trabajo, mire cómo se esfuerza. Y por allá afuera va, lo que le acabo de decir ahorita, hermana Adriana, su esfuerzo va a tener recompensa. Pero saliendo, se van todos ustedes y platico con mi esposa y le digo, uy, la hermana Adriana canta re feo, jamás va a progresar. ¿Qué estoy haciendo? No estoy siendo íntegro, no estoy siendo honesto, no estoy siendo sincero. Y aparte, tengo doblez. Aquí hablo bien de ella porque la tengo enfrente, pero cuando no está, empiezo a hablar todo lo contrario. Y dice el apóstol Pablo, si alguien va a estar al frente del ministerio, debe de ser sin doblez. Cuando tú digas sí es sí, cuando tú digas no es no, y que te debes de mantener en una postura igual estén o no estén las personas. Porque vas a ser un líder. Y cuando hablo del líder, amado hermano, no es como el líder secular. El líder secular le gusta que lo traigan acá arriba. No, el líder dentro de una congregación es el que sirve a todos. El líder dentro de la iglesia es el que se esfuerza más, el que se desvela más, el que se desgasta más. Es el que verdaderamente toma en cuenta lo que el apóstol Pablo dice. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y si alguno quiere ser diácono, es necesario que el diácono sea honesto, sin doblez. Santiago capítulo 3, versículo 5. Dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domada por la naturaleza humana. Escucha esta parte. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Ahora escucha lo que dice Santiago. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente echa agua por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, haciendo referencia a que no tenemos que ser con doblez. Está diciendo también aquí el escritor de Santiago que tú no puedes bendecir estando en la iglesia y de repente maldecir cuando no te están mirando los hermanos. Hablar bien de los hermanos aquí dentro de la congregación, pero cuando no te están viendo, expresar todo lo contrario. Porque cuando una persona hace eso, habla acerca de la falta de integridad que esta persona tiene. Ayúdenme por favor, Proverbios capítulo 16, versículo 27. Proverbios 16, 27 y Proverbios 26, 18. 16, 27. ¿Sí? ¿Qué dice? 26. El hombre perverso cava en busca del mal, El hombre perverso cabe en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego.
y en sus labios hay, ¿como qué? Llama de fuego. ¿Y qué dice Santiago? Que la lengua es como un fuego. Está hablando de hombres que ocupan su lengua. Y aquí el apóstol Pablo, amado hermano, en esta carta está diciendo que los hombres que van a servir deben de tener cuidado de no ser hombres con doblez. No deben de ocupar su lengua a la ligera. Deben de saber usar sus palabras. Por favor, ahí en Proverbios capítulo 26, ¿Sí? versículo 18. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Para ahí. El que miente. El que habla. ¿Has escuchado esa frase de que algún hermano está incluso hasta bromeando? Y alguna vez has dicho, wow, entre broma y broma la verdad se asoma. Y la ocupamos. Y dice aquí, este versículo, dice, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, lo hice por broma. Debes incluso, si tú estás en el liderazgo, cuidar las palabras que dices cuando estás bromeando. ¿Por qué? Sigue diciendo, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Una pregunta, y no me contestes, esto es una pregunta que tú te debes responder solito. ¿Alguna vez has actuado con doblez? Aquí hablas muy bien con los hermanos y te expresas muy bien de ellos, pero cuando sales de la iglesia y visitas tal vez algún amigo, algún familiar, algún hermano, o te encuentras con un hermano de la iglesia en otro lugar que no es la iglesia, ¿alguna vez has hablado mal de alguien de la iglesia? ¿Alguna vez te has expresado mal del pastor de la iglesia, de los familiares del pastor de la iglesia? Porque si es así, habla de hombres que son con doblez. Y dice que donde no hay leña, la leña es para el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Hombres con doblez, mujeres con doblez, que aquí pueden hablar muy bien de ti, pero que no tienen la integridad suficiente y que no son honestos, porque cuando tú no estás, se atreven a hablar cosas malas de ti. Esas personas no son aptas para el liderazgo. Esas personas no deben estar en el diaconado. Esas personas no pueden estar sirviendo dentro de la iglesia. Hermana Adriana, todos ustedes que están sirviendo deben de cuidar esta área, dice el apóstol Pablo. Si alguno quiere estar en el diaconado, quiere servir dentro de la iglesia, debe de ser un hombre sin doblez. Debe de cuidar su lengua. No puede andar hablando mal de los hermanos. Y si alguien quiere hablar mal de algún hermano, defiéndelo. De verdad, hermano, defiéndelo. Y frena al hermano y dile, hermano, si esto es así, es cierto lo que me está diciendo, delante de él lo vamos a platicar. Porque tenemos que exhortar al hermano, porque lo que está haciendo es incorrecto. Pero no permitas que el hermano que está a tu lado venga y hable cosas incorrectas de los demás. Más si estás en el servicio dentro de la iglesia. Yo soy el pastor de la iglesia, ¿verdad? Ahora, dime tú, ¿con quién me tengo que apoyar yo? ¿Con quién? Con la iglesia. Con la iglesia, los diáconos de la iglesia. Porque son los diáconos de la iglesia los que aligeran el trabajo del pastor, los que apoyan el trabajo para la iglesia, y son donde yo voy a recargar mis manos. Imagínate, ¿crees que sería correcto que Francisco, que está dentro de la iglesia, que es un hombre sobre el cual yo me estoy apoyando en el servicio de la iglesia, que Francisco, amado hermano, anduviera hablando cosas incorrectas del pastor de la iglesia? ¿Hay lealtad ahí? ¿Hay fidelidad en el servicio? No. Se supone que Él es el que me apoya, el que me defiende, el que cubre mis espaldas, el que levanta mis brazos, como cuando Moisés estaba en la batalla y el pueblo de Israel iba avanzando, cuando él tenía las manos levantadas, solito estaba. Y las levantaba, dice que avanzaba el pueblo y derrotaban a los enemigos. Pero cuando Moisés se cansaba, ¿qué pasaba con sus manos? Se bajaban y empezaban a perder la batalla. Pero llegaron dos hombres y dice que le levantaron las manos, y cuando ellos levantaron las manos, el pueblo avanzaba. Gracias. Aleluya. El pueblo avanzaba. Dentro de la iglesia, ustedes que están en el diaconado, amados hermanos, son los que tienen que apoyar ¿a quién? A los pastores en la congregación. Son los que tienen, amados hermanos, que ser personas sin doblez, tienen que ser honestos. No tienen que andar haciendo todo lo contrario, porque dice la palabra. Ahora, dice la palabra que todas estas personas que van a estar en el servicio tienen que ser vigiladas. ¿Por quién? Por el pastor de la iglesia. Y yo tengo que abrir bien mis ojos, porque tengo que mirar tu conducta. De verdad. Como pastor de la iglesia, yo puedo notar cuando alguien va caminando, se está esforzando, pero también puedo notar cuando alguien
empieza a menguar. ¿Me doy cuenta? Me puedo dar cuenta del crecimiento de algunos, cómo van creciendo. Y de repente también puedo ver cuando hay estancamiento. Y puedo saber, cuando una persona empieza, amados hermanos, en el ministerio, puedo ver cómo arrancan. Despegan con unas ganas que aleluyita de la buena. Son como el grupo Eterna Roca de Salvación. No, al revés, ¿verdad? Roca Eterna de Salvación. Cuando empezaron, amados hermanos, aquí los tenía en la noche, en la mañana, y me pedían, queremos venir todos los días. Y se lo dieron, ya va a empezar con nosotros. Pues sí, pues ¿con quién más? Tienes que esforzarte. Y no se trata de que solamente sepas hacer esas cosas, sino de reunir estos requisitos. La palabra hebrea, amán, abarca el concepto que perdieron la credibilidad, la genuinidad y el significado se extiende a que dejaron de ser confiables. ¿Quiénes son estos? Los que son hombres con doblez. Suponiendo que yo me llevo muy bien con Francisco, le confío a Francisco cosas que tal vez no me atrevería a hacerlas con cualquier persona. Francisco es un ministro de la iglesia, es un diácono de la iglesia en el cual yo deposito cierta confianza. Y de repente yo me doy cuenta que Francisco está violando esa confianza que yo le he depositado, y hay cosas que tal vez yo le digo, Francisco, esto no lo puedes ventilar a ningún lado, esto queda entre tú y yo, y de repente Francisco va y lo ventila por allá. Es aquí donde se ocupa esta palabra, la palabra man. Él pierde credibilidad, él pierde genuinidad, y el significado se extiende a que dejó de ser confiable. Es por eso que yo tengo que cuidar. Hermanos, te voy a decir un secreto, pero no se lo cuentes a nadie. Cuando alguien de la iglesia sale allá afuera y cuenta algo de la misma iglesia, algún hermano, a esos hermanos que le llegas a contar algo allá afuera, les da comezón su lengua. Ten cuidado. Qué serio se pusieron todos. Ten cuidado. Ni siquiera necesitas ir a preguntar allá afuera. No. Esas personas están esperando que tú vayas a contar algo para venir y dejarlo, pero ya lo hacen con malicia. Ten mucho cuidado. Yo, hermanos, a ti te voy a defender, de verdad, y te voy a dar el privilegio de la duda porque te conozco. Pero también puedo darme cuenta que tal vez por tu falta de madurez y de su conocimiento puedes hacer esto que dice la Escritura. Puedes caer en esta parte, y en ese momento que tú haces esto, te vuelves una persona no confiable. No puedo confiarte algo dentro de la congregación, porque estás perdiendo credibilidad, estás perdiendo confianza dentro de la iglesia. Dice, y que dañaron su crédito o reputación delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cuántas amistades no se han roto? Porque esa persona a la cual tú le tenías muchísima confianza y le contaste un secreto que tú no querías que nadie supiera, fue y se lo contó a una persona chismosísima, y esa persona chismosísima fue y le repartió a todo mundo, pero se lo contó de una manera equivocada. Y cuando tú te enteras y dices, wow, esto yo no se lo había contado a nadie más que a fulano de tal, ¿es confiable para ti? ¿Le vuelves a tener la misma confianza? ¿Te da seguridad ventilar algo? Incluso cuando tú vas a hablar algo y hay alguien contigo, tú le le cierras el ojo. No digas nada. A este chismoso, hermano, se pierde la confianza. Ya no tiene credibilidad. ¿Por qué? Porque se atreven a ser personas con doblez. Y esto es muy común dentro de las congregaciones. Esto ya lo he contado, hermano, y hasta me da pena contarlo. Dos hermanitas. Yo estoy platicando con una en la parte de abajo, y viene caminando la hermanita en la parte de arriba, y la que está abajo dice, ahí viene esa hermana, y empieza a expresarse horrible de la hermana que venía arriba. Lo terrible no es eso. Lo terrible es que cuando la hermanita llega a la parte de abajo, le da un abrazo, le da un beso. ¡Ay, hermanita, qué bueno que vino! ¿Cómo le extrañamos? Y empezó a decir unas palabras y yo me quedé. Acaba de decir peste de la hermana que está allá arriba, que viene bajando, y ahora aquí viene y la está besando. Hermano, ese es el beso de Judas. Eso no se debe de hacer. No pierdas credibilidad. Si tú quieres servir en la iglesia, debes de ser una persona sin doblez. Debes de ser íntegra, hermana, sin doblez. Lo que quiera decir alguien, dígaselo de frente, y cuando lo va a decir, cuida la manera en cómo lo dices. Quítate de tu boca esa palabra, que yo sí soy bien directo. No, hermano, no seas así. Si vas a lastimar, si vas a ofender a alguien, no seas así de directo. Busca la manera correcta, la manera bíblica. Es que yo soy bien sincero, a mí no me gusta con hipocresías. Pues eso que tú haces puede ser una lengua que es como un fuego que incendia la rueda de la creación.
debes de tener mucho cuidado. Vamos nuevamente al capítulo que estamos viendo. No dados a mucho vino. ¿Cuántos quieren una copita? Ni una copita. ¿Qué quiere decir esta palabra, no dados a mucho vino? No voy a entrar, hermanos, en este punto tan de lleno, pero el apóstol Pablo está tratando de decir, no fijando la mente en mucho vino. Está diciendo, no abuses, no seas borracho. Hermano, pero entonces me puedo tomar una. Yo ya lo expliqué aquí en algún momento. Vino viene de la palabra oinos y otra paroinos. Y ya lo expliqué, no lo voy a explicar esta vez, porque ya lo expliqué. Pero dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, hermano, ni siquiera pienses en, y si nos echamos una cervecita, qué sabrosa la cerveza. Mira cómo espumea con este calorzazo que hace. Ya dijo el pastor que no es pecado, hay que echarnos una, no, hermano, ni siquiera pienses en eso. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que no abusemos, así como del vino, de cualquier otro pecado. Ahora, viene después, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, no debemos tratar de ganar pequeños beneficios de forma mezquina. Tantísimos siervos que han tergiversado el mensaje de la palabra solamente porque quieren ganar, quieren tener una ganancia. Si hay un pastor, un evangelista, un maestro o alguien, o incluso tú, si algún día te invitan a predicar y tú vas a predicar y tú ya vas pensando en la ofrenda que puedes recoger, amado hermano, tu corazón está contaminado. Dice la palabra del Señor, no en ganancias deshonestas. No tenemos que abusar de la iglesia. Ahora, la iglesia tiene una responsabilidad. Toda la iglesia tiene una responsabilidad aquí en este lugar donde nos congregamos, y es apoyar en todas las áreas. Y una de las áreas en que estás obligado y tienes una responsabilidad es el área financiera. ¿Por qué? Porque eso lo enseña la Escritura. Eso lo enseña Pablo en sus cartas. Pero cuando yo hacemos lo que yo quisiera hacer negocio con ustedes, el apóstol Pablo exhorta y dice, no por ganancias deshonestas. Ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, vamos a ver qué dice ese versículo. ¿Cómo te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Ok, hermana, ya lo leí yo, ese no era, es 3.3, ¿ok? Escucha, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, y luego dice, no avaro. Y en Tito capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente, Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias. Ya sé que tu corazón tal vez no ha sido tocado en esa área, porque tal vez tú no has salido a predicar a algún otro lugar. Tal vez a ti no te ha tocado ir a algún lugar en el cual veas que hay mucha gente y que esa gente puede bendecir tu vida, como le llaman los predicadores. Esta iglesia, cómo me bendijo, una bendición hermosa. Y ellos están pensando en lo económico. Y siempre que están predicando, jamás se les pasa dar un pequeño mensaje subliminal a todos los que están ahí diciendo, ¿quieres que Dios te bendiga? Pasa y ofrenda una ofrenda muy buena porque soy un siervo de Dios y Dios quiere hacer algo contigo. Y los que tienen algún don hasta lo ofrecen como si fuera una mercancía barata, diciendo, ¿cuánto te cuesta una operación en un hospital? ¿Cuánto te sale que Dios te sane por esta enfermedad? Y ellos empiezan a hacer abuso de estos dones que Dios ha dejado en la Escritura. Ahora, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es la limpia conciencia? Francisco, ¿qué es una conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Has escuchado esa frase de te acusa tu conciencia, verdad, Francisco? ¿Qué significa? ¿Cómo, a ver, la hermana está acusando su conciencia? Vamos a ver cómo le ha hecho ella. ¿Qué le ha hecho la conciencia? Pues un remordimiento de que hice algo mal. Ok. Y dice el apóstol Pablo, con limpia conciencia, dice la hermana Saturna, es un remordimiento porque hice algo mal. Está diciendo el apóstol Pablo,
con limpia conciencia, porque la limpia conciencia es el cofre en el que la joya debe guardarse. Es decir, hermano Luis, limpia conciencia significa que no hay nada que lo acuse porque usted se está comportando mal. En el liderazgo cristiano, muchos hombres y mujeres que conocen la Escritura hacen las cosas violando la ley de la Escritura. Y tenemos autoridad, nosotros como siervos tenemos la autoridad. Los que están al servicio, si yo he puesto a alguien y le he delegado responsabilidad, como la hermana Madaí, les pregunto, ¿tiene autoridad la hermana Madaí? ¿Sí o no? Sí, ok, pero si ella no tiene una limpia conciencia, si ella está haciendo las cosas mal, cuando ella quiera decirle a alguno de los hermanos que hagan cierta cosa, por el hecho de que ella tiene algo que la acusa, ¿qué creen que van a hacer los demás? ¿Cómo? No la van a obedecer. La toman y dicen, ay sí, la hermana me quiere llamar la atención y mira, ella hace peor que yo. Debemos de tener una limpia conciencia. Y luego dice, sean sometidos A prueba. La hermana Lili está sirviendo en la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer con la hermana Lili? Probarla. ¿Cómo? Probarla. Tiene que ser sometida a... Ahora, ¿cómo será esa prueba en la cual va a estar la hermana Lili? Ver su caminar. Para ver ¿Cómo? si es real. ¿Cómo? Ver su caminar. Ver su caminar. Y cuando hablamos de ver su caminar, ¿qué quiere decir eso, tía Satru? Ver su caminar de la hermana Lili. Su comportamiento. Su comportamiento. ¿Qué más? Conducta. Su conducta. ¿Qué más? Su carácter. ¿Qué más? Frutos. Sus frutos. ¿Qué más? Su responsabilidad dentro y fuera de la congregación. Ella está enseñando dentro de la iglesia. ¿Qué le va a demandar la iglesia a la hermana Lili? Díganme, hermano, no se va a enojar. Un buen comportamiento. ¿Cómo? Dice Enrique, un buen comportamiento. Hermano Francisco, ¿qué le podemos demandar a la hermana Lili? Conocimiento también. Ay, hermano dice que se esfuerce más, ¿sí? Porque ella está enseñando dentro de la congregación y dice aquí el apóstol Pablo, ¿sabes qué, pastor de la iglesia? Si a Lili la vas a poner a servir, ponla a prueba. Ella debe de ser responsable. Ella debe de ser, como dice él en estos requisitos, ella debe de ser honesta. Ella debe de ser sin doblez. Ella no debe de ser señor dos lenguas. Ella debe de cuidarse. Ella debe de reunir estos requisitos. Y no solamente ella, todos aquellos que están sirviendo dentro de la iglesia deben de tener estos requisitos y deben de estar a prueba. Ahora, de todos los que están sirviendo ahorita, les quiero hacer un comentario. ¿Qué creen? Están a prueba. Va a pasar un tiempo. Y si su responsabilidad, y si lo que tienen que hacer no lo están cumpliendo de la manera correcta, dice Pablo, a estos siéntalos y que aprendan. ¿Y sabes algo? No solamente te observa el pastor de la iglesia, te observa toda la iglesia. Y no solamente dentro de la iglesia, te observan los vecinos a un lado de tu casa. Te observan tus hijos dentro de la casa. Esposa, es tu esposo. ¿Por qué crees que a veces los esposos te dicen, y eso que predicas? Y eso que cantas bien bonito como ángel. Ay, va la santurrona. O viceversa. Te le quedas viendo a tu esposo. Si supiera el pastor cómo eres. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que mirar nuestro comportamiento dentro de casa. ¿Sabes por qué tenemos iglesias débiles? Porque tenemos familias débiles, no cimentadas en la palabra, familias que no están cimentadas en la escritura, familias que no tienen devoción en la casa, que no enseñan a sus hijos, que no se enseñan ellos mismos, familias, amado hermano, que solamente es una pantalla, es una apariencia, que aquí en la iglesia, hermana, aparentamos que están bien las cosas. Pero cuando ellos saben que en su propio hogar, como dice el apóstol Pablo, aquellos que quieran ejercer el ministerio está bien, pero estas personas, si es el varón o es la mujer, ellos deben de saber lo siguiente. Hermano Luis, si usted quiere un día ministrar, dice que tiene que ser buen administrador en su casa primero, su esposa y sus hijos. Si no, hermano, ni siquiera te imagines que quieres servir en la iglesia. Cristo Jesús dice que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? Tanto que se dio por ella. ¿Y cómo tenemos que darnos por nuestras esposas? En el hogar. En servicio, hermano. Tenemos que servirles. Y no solamente servirles. Y esta frase es la que le gusta a las mujeres. Y está bien porque es algo bíblico, algo que tenemos que cumplir los varones. Servir a nuestras esposas. ¿Cómo? En amor.
Tenemos que cumplir nuestra obligación dentro del hogar como sacerdotes de la casa. ¿Por qué lo digo yo? No, porque Pablo lo está exponiendo. Dice, sean sometidos a prueba. Hay una palabra que es dokimasetosan, protón. Es un imperativo. ¿Qué es un imperativo, hermanos? Es una orden. Quiere decir poner a prueba metales. Cuando tú vas a vender una esclavita que parece de oro y la llevas con el orero, ¿qué hace el orero? Tú llegas, mire, es de oro, cómpremela. Y el orero rápidamente te dice, échemela, le voy a dar 1,000 pesos. ¿Qué hace el orero? La checa. ¿Cómo? La checa. Agarran un liquidito y ponen tu esclava de cobre. Y si se despinta o se pone negra, ¿qué te dicen? ¿Cómo dice, hermana? Es chafa. Imagínate. Dice, ponlos a prueba. Y está diciendo esta palabra como los metales que se prueban. Ok, hay que ponerles el liquidito a los que están sirviendo. A la hermana María, a la hermana Adriana, Francisco, Lilia, a todos los que están sirviendo. Dice, ponlos a prueba. Vamos a ver si son, como dice la hermana Lili, son chafas. No son reales, no son genuinos, no sirven. No te la van a comprar, no pasa como oro. Está diciendo, Lucero, si quieres servir, te vamos a poner a prueba. Vamos a ver si eres genuina, si eres real, si reúnes estas características. Tienes que ser probado para ver si sirves para estar en el ministerio de la congregación. Así como se prueba el oro. Es esa palabra, amados hermanos, en la cual todos nosotros debemos de ser puestos a prueba. Afortunadamente, hermanos, yo me gozo en la iglesia. Sé que no son grandes hombres ni mujeres de oración. Lo sé, hermanos. De verdad, yo lo sé. Pero puedo mirar que aunque seas un poquito, tratas de hacerlo. Sé que no eres un gran teólogo y no conoces tal vez muchísimo de la palabra. Puedo mirar en la mayor parte de la congregación que tienen interés de aprender. Puedo mirar que algunos de ustedes tienen la intención de servir. Pero no es suficiente la intención, el anhelo. Tenemos que esforzarnos por reunir estos requisitos, porque Pablo dice, ¿sabes qué? Antes de que ellos empiecen a ministrar ya bien, tienes que ponerlos primero a prueba, y si la pasan, entonces son dignos, ¿para qué? Para poder ministrar, para poder servir dentro de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, ¿alguien que me lo lea, por favor? ¿Nadie? Yo lo leo. Sino que según fuimos aprobados por Dios, escucha, para que se nos confiase el Evangelio. ¿Para qué tienes que ser aprobado? Para que se te confíe el Evangelio. ¿Por qué crees que te tenemos que poner a prueba? Precisamente para esto. Y dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Escucha, que prueba los... ¿Qué prueba el Señor? Nuestros corazones. ¿Te acuerdas lo que vimos el día martes en la clase? Dios no nos tienta, Dios nos prueba. ¿Qué hace el Señor? Dios prueba nuestros corazones. Si somos leales, si somos genuinos, si somos verdaderos, si somos aptos para servirle a su grey, a su congregación, si tenemos eso que Él está pidiendo para que nosotros podamos servir. El mismo Pablo habla de que fue aprobado por Dios. Es Pablo el que lo está diciendo. Ahora, para poder servir entonces necesitamos ser puestos a prueba, y Pablo oraba de la siguiente manera. Ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Escucha, ¿quieres aprender a orar como Pablo? Esto es lo que Pablo pedía por la iglesia. No vas a encontrar a Pablo pidiendo casas, carros, un buen trabajo, no. Pablo oraba de la siguiente manera, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y escucha, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Para qué oraba Pablo, hermanos? Lo acabamos de leer, ya lo olvidó. Para que creciera. ¿Cómo, hermana? Para ser aprobado en el día de Que vuestro amor Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. ¿En qué? En ciencia y en todo conocimiento. Una pregunta. Cuando tú sirves con amor, ¿tú crees que la gente lo nota? Sí. Cuando tú lo haces por obligación, ¿tú crees que alguien ha mirado tu carita cuando arrugas tu nariz, o subes la ceja, o andas incómodo o estás molesto? Porque para poder servir dentro de la iglesia, debes de abundar en amor, en conocimiento.
¿Por qué? Porque así lo dice el apóstol Pablo. Ahora, si los que están en el servicio, de los que ya están sirviendo, si son aprobados, pueden ejercer el diaconado, que significa ministrar, servir como diácono dentro de la iglesia. Una pregunta: ¿a cuántos de los que están aquí les gustaría servir como diáconos en la iglesia? ¿A nadie? Hasta arriba, donde yo vea. Eso. Bueno, pues a ti, que quieres servir como diácono, tienes que reunir estos requisitos. No se trata de que cantes bonito, de que hagas las cosas bonito, no. Se trata de que reúnas estas características que hablan de un carácter formado, de un carácter de un hombre o de una mujer que está listo y que es apto para estar al servicio dentro de la iglesia. No seas chipilón. No sirve un chipilón para servir, hermanos. Porque cualquier cosita, todo el tiempo tienes que andarle diciendo: hermano, pero es que el hermano Ricky habló mal de mí. Pero es que los hermanos me miran mal. Pero es que, no, hermano. Tú tienes que tener un carácter formado para servir en la iglesia. Recuerda que vas a ser el que va a estar al frente de algún pequeño grupo y los ojos de los demás, las demás personas quieren que tú los ayudes, que tú les sirvas, que tú les enseñes. Nosotros los pastores tenemos un pequeño, no sé si llamarlo problema, a diferencia de ustedes, la iglesia en general. La hermana Adriana está pasando alguna situación difícil. ¿A dónde recurre? Va a ver al pastor, le pide un consejo, le cuenta la situación. La hermana Laura está pasando algo, se acerca al pastor, le cuenta lo que está sucediendo y el pastor le da una palabra. Cualquiera de ustedes puede hacer eso. El problema es cuando el pastor está pasando situaciones complicadas, complejas, problemas, tal vez también problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas en la misma iglesia. ¿A dónde que recurrimos nosotros? A Dios. ¿Te imaginas? Un amigo al cual recurrir. Deberíamos de tener. Yo tengo amigos y son pastores, pero ¿sabes algo? Nosotros no recurrimos tan constantemente como lo hace una ovejita que está en la iglesia, porque nosotros tenemos que estar sometidos con la palabra, llenándonos con la palabra, estar orando, y de repente, amados hermanos, aunque tú no quieras, te da un bajón. Pero la ventaja de la ovejita es que no tiene una carga sobre sus lomos como lo tiene el pastor de la iglesia. Yo le decía a mi esposa, digo, fíjate, por ejemplo, la hermana Satur, hoy es viernes, ella si de repente dice, hoy no voy a la iglesia, me quedo en mi casa, tengo mucha ropa para lavar. ¿Qué hace la hermana Satur? Se queda en su casa a lavar su ropa. Y de repente llega, ya me dio flojera, prende la tele. No creo que sea pecado ver la televisión un rato, está bien, ve la televisión. Ok, la hermana Adriana dice, hoy estoy bien cansadísima, no creo que Dios se enoje porque hoy no vaya yo a la iglesia. ¿Tiene razón? Ok, ella no viene a la iglesia. Pero a ver que haga lo mismo la hermana Madaí, que tiene una obligación dentro de la iglesia de ministrar alabanza. ¿Puede hacerlo? Ahora, el pastor de la iglesia, imagínense que yo hoy tengo flojera y yo digo, hoy no quiero ir a la iglesia. ¿Qué creen? Hay una responsabilidad. Decía un varón, estaba platicando con su papá y le dice, oye papá, dice, yo creo que hoy no voy a ir a la iglesia, papá, hoy estoy muy cansado. Y le dice su papá, no, si tienes que ir. Dice, pero papá, todo el mundo falta cuando quiere, ¿por qué yo no puedo hacerlo? A lo que le responde su papá, porque tú eres el pastor de la iglesia. Tienes razón. Todos los que están sirviendo y tienen una responsabilidad en el liderazgo no pueden hacer lo que la mayoría de los cristianos hacen, de aquellos, amados hermanos, que de repente se les hace fácil faltar a un servicio, a una hora de oración. De verdad, hermanos, es una responsabilidad que viene en la escritura que tienes tú que cumplir. Y todos los que están sirviendo tienen mayor responsabilidad que todos aquellos que aún no están sirviendo dentro de la congregación. Pero si alguno anhela obispado o quiere diaconado, tiene que reunir estos requisitos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, los diáconos deben de ser de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Alguien que me lea Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Ya lo encontré, yo lo leo. Entonces, Dale lectura, hermano.
Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué dice el siguiente versículo, hermana? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, agradando. Hasta ahí nada más. Escucha lo que está diciendo este varón y dice: busquen a 7 hombres. Suponiendo que yo dijera: hermana Laura, busquen a 7 personas dentro de la iglesia llenos del Espíritu Santo, porque no es justo que yo esté atendiendo las mesas o haciendo otras actividades dentro de la iglesia y descuide yo la palabra y la oración, sino que este trabajo se le tiene que encomendar a personas dentro de la iglesia. ¿Y cómo tienen que ser esas personas, hermano? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Pablo en la primera carta a Timoteo? Deben de tener un carácter formado, y en medio de ese carácter ellos tienen que ser honestos. Ellos no tienen que ser con doblez. Ellos no tienen que ser rápidos para hablar. Ellos deben de tener ciertos cuidados dentro de la iglesia. Una pregunta. Hermana Adriana, véanme para acá todos. Hermana Adriana, le voy a hacer una pregunta a la hermana Adriana. Si yo le dijera: hermana, escójame 3 personas llenas del Espíritu Santo aquí en esta congregación, porque los vamos a poner en el diaconado. Usted podría parar así y mirar a 3 personas llenas del Espíritu Santo, que tengan sabiduría y que tengan esa capacidad según su vista, lo que está mirando, lo que está observando, su testimonio, que pudieran hacer ese trabajo dentro de la iglesia. ¿Podría hacerlo? ¿Sí? ¿A 3? Pues sí. No al pastor, de allá, de ahí para allá atrás. ¿Podría hacerlo? Claro que sí se puede, hermanos. Porque cuando la gente escucha esa palabra llenos del Espíritu Santo, les da temor y dicen: ese no soy yo. Siempre cuando se habla llenos del Espíritu Santo, nosotros solitos nos descalificamos. Y dicen: es que yo no estoy lleno del Espíritu Santo, hermano. Hermana Madre, ¿cuántas veces usted ha pensado eso de: es que creo que yo no soy llena del Espíritu Santo? Yo ni siquiera debería estar al frente del grupo. Porque lo ha pensado. ¿Y sabe por qué? Por eso dice el apóstol Pablo: por esto hago esta oración, decía el apóstol Pablo. Yo le pido al Señor que crezcan en amor, en toda ciencia y conocimiento de la verdad del Evangelio. Él quería que conocieran el trabajo que iban a hacer y que se tiene que hacer con amor. Y que deben de tener un carácter formado. Tal vez no está todavía bien formado, pero precisamente por eso que los van a poner, para que ellos empiecen a moldearse y aprendan lo que significa trabajar para la iglesia. Porque la iglesia es difícil. El hermano José Ángel, hoy lo puedo ver sonriendo y mañana puede venir bien serio. Y yo ni siquiera sé si yo le hice algo, pero él llegó serio. Y bueno, tengo que aprender a conocerlo. La hermana Lili hoy día viene: hermano, ya llegué, Dios le bendiga a todos. Y al otro día viene: Dios te bendiga, hermana Laura. Y se sienta. Y yo no puedo saber lo que está pasando. Pero cuando habla de personas llenas del Espíritu Santo, está hablando de un carácter que se está formando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque van a servir dentro de la iglesia y tienen que hacerlo con amor, con paciencia. Deben de ser tolerantes con los demás. ¿No te ha pasado que alguna vez te ha tocado servir y le dices al hermanito que viene llegando, y dice: es un hermano, y le dice: hermanito, por indicaciones de los pastores de la iglesia, los vamos a sentar de este lado? Y de repente sale este hermano: yo no me voy a sentar ahí, yo me voy a sentar acá. Y a veces cuando esa persona no tiene ese carácter: no, hermano, usted no se puede ir allá porque el pastor me dijo y usted se va a sentar aquí porque es una orden. No, hermano, no puedes hacer eso. Tienes que ser sabio. ¿Te ha pasado? La hermana Laura, su risota que entonces me hace que ya le pasó. Porque a veces, hermano, de repente ya terminó toda la actividad y resulta que el hermano que pusimos lleno del Espíritu Santo para atender a los hermanos que les iba a servir, salió peleado con 3 que llegaron a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque su carácter todavía no tiene la capacidad para servir dentro de la iglesia. Su carácter tiene mucha fuerza. Le hace falta mucha fuerza. ¿Para qué? Para servir. Hermanos, no hagas esto. Si tú ya eres cristiano o cristiana y alguien dentro de la iglesia te ofende, no pintes tu raya con cómics. Escucha lo que te estoy diciendo. Toleraos los unos a los otros.
Ya no le voy a hablar a la hermana Laura porque siempre está con su carota. No, acércatele más. Ámala más. Ahora, pregúntale, oye, hermana Laura, con sabiduría, intenta saber qué le pasa, por qué se comporta de esa manera. Es que la hermana Adriana siempre viene con su carota bien seria, ya nomás a mí ya se va. No, hermano, no, ya también yo me voy a portar así con ella, porque ella es bien seca conmigo. No. Amor. Pinto mi raya porque la hermana es bien difícil, bien chocosa. Esa palabra, hermano, entre los cristianos a veces no ocupamos palabras fuertes, pero sí decimos, ay, la hermana Adriana es bien chocosísima. Eso no debe de estar en nosotros. Y todos los que están sirviendo deben de cuidar su comportamiento. Aleluya. Los diáconos deben de ser irreprensibles, ya lo miramos. Primera de Corintios 1:8. Vamos a ver qué dice. ¿Alguien que me ayude por ahí? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para que seáis qué? Irreprensibles. Ya lo encontramos que el apóstol Pablo lo dice ahí. Y luego escribe otra carta en Colosenses capítulo 1, versículo 22. Dice así: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y es un requisito que el apóstol Pablo dice que debe de existir en nosotros. ¿Qué es irreprensible, hermano Ricky? Irreprensible. Ajá. Que no tengas algo por lo cual te puedan llamar la atención. Que no tengas algo por lo cual te puedan llamar la atención. Hermana Lili, ¿qué entiende por irreprensible? Sí, lo que dijo Ricky, que no tienes algo por lo que se te pueda reprender. Que no tengas algo que te Ok. acuse. ¿Cómo, hermana? Que no tengas algo que te acuse. Los que están sirviendo no tienen nada que los acuse. Seamos aprobados. Que seamos, fíjate, yo tengo aquí un concepto, irreprensible. La palabra transmite la idea de sin culpa, sin falta, sin tacha, impecable, inocente e irreprochable. Es decir, alguien que exhiba una conducta intachable en todos sus asuntos. ¿Cómo tiene que ser el diácono? Irreprensible. Intachable, buena conducta, debe de comportarse diferente a todos los demás. Hermano, quiero que entiendas algo. Estas características que yo estoy diciendo no solamente es para los que van a estar sirviendo en la iglesia. Estas características son características que debe de reunir todo aquel que se llama cristiano. ¿Eres cristiano? Estás llamado para servir. ¿Vas a servir? Tienes que reunir estas características. ¿Por qué? Porque son las características que Pablo dice. Tienes que reunir estos requisitos si quieres ser un ministro de la palabra, si quieres servir dentro de la iglesia. Ahora, voy a terminar con este punto que habla acerca de las mujeres. Si te das cuenta, los hombres miramos que no tienen que ser con doblez de palabra. Y cuando empecemos a ver las características de las mujeres, no ocupan la doblez de palabra. Ocupa una palabra todavía más fuerte para la mujer. Y dice así: mujeres. Del griego, las mujeres del griego significa así: gunaicas. ¿Dónde están las gunaicas de esta congregación? A ver, gunaicas, levanten su manita. Ay, ahora no hay gunaicas. Hermanas, aprendan griego, por favor, Ok, dice en Romanos 16:1 ya miramos que encontramos a una mujer que era la hermana Febe, que estaba como diaconisa en esa iglesia. Pero hay una frase ahí en Primera de Timoteo, amados hermanos, dice: las mujeres así mismo sean honestas. No voy a exponer eso porque ya te dije lo que es ser honesto. Pero ocupa otra palabra que no ocupó para los hombres, porque los hombres no se prestan tanto para eso, pero la mujer sí. ¿Cómo dice? Calumniadoras. No calumniadoras. Hermana Madrid, ¿qué es una mujer calumniadora? Que habla de otra, pero diciendo verdad o mentira. ¿Qué es calumnia, hermana Adriana? Ahora, fíjate. Aunque se lo voy a repetir. Porque esto es importante, hermanos. Tú, mujer que estás aquí, que sirves, esto es algo que el apóstol Pablo dice: mujeres, cuiden esta parte. No sean calumniadoras.
A ver, véanme para acá, por mujeres, véanme para acá. Porque te lo voy a leer en cámara lenta. No calumniadora, viene de una palabra griega que es así. Me diabolos. Ahí voy. Acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. Yo escuché que la hermana Madaí, hermana Adriana, estaba diciendo unas cosas bien horribles de su hija. Escuchen, Y la hermana Madaí no dijo nada, solamente mencionó, yo vi a Paula. Escuchen, no, pero la hermana Madaí viene y dice, la hermana Adriana, viene otra hermana y dice la hermana Adriana, yo escuché a la hermana, viene la hermana Laura. Ay, ¿qué cree, hermana Adriana? Estaba hablando la hermana Madaí unas cosas tan horribles de sus hijas. Y la hermana Adriana ya se está encendiendo porque a sus hijas nadie se las toca porque son su tesoro. Y ya, la lengua de la hermana Laura ya vino, ocupó palabras para encender un fuego y van a dañar el corazón de esta mujer porque la ley es para el fuego y donde no hay chismosos cesa la contienda. Y la hermana Madaí no ha dicho absolutamente nada de las hijas de la hermana Adriana. Y dice el apóstol Pablo, véanme por favor, y dice el apóstol Pablo, no diablos, está diciendo, no diabla. No diabla. Hermana Madaí, cuide su lengua, hermana Madaí. Jamás lo ocupe para decir, yo escuché y no escuchó. Yo vi y no vio. Hermana Santos, cuide su lengua. Hermana Celia, todos los que están aquí, mujeres, cuiden sus palabras. Si vas a visitar a la tía, ten cuidado de que esa tía no sea una mujer calumniadora y te meta malas ideas. Ay, mija, qué bueno que vienes a verme a la casa, porque déjame decirte que miraron a tu esposo y nadie lo vio. Está calumniando. Y el apóstol Pablo no ocupa la palabra calumniadores, pero sí ocupa para la mujer y dice, mujeres, ustedes van a servir, no sean diablas. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Alguna vez has sido diabla? ¿Sí, hermana Madaí? La hermana dice, pues, ¿para qué le digo que no? Sí. Fátima, ¿alguna vez has sido diabla? Hermano Ricardo, qué fuertes palabras. No es que Pablo está diciendo eso. Esa palabra proviene del griego y dice, no diablos, no diabla. No calumnies, no levantes algo que tu hermano no dijo, hermano. No vayas y digas, yo la vi, yo la escuché, yo estaba ahí. Y no es cierto. ¿Cuánto? La hermana Lili dice, yo miré. Ahora que fuimos a pasear con los hermanos, porque de vez en cuando paseamos, hermano, la hermana Laura se acostó en una barrita. Escuchen, les voy a dar este ejemplo. En esa barrita, al filo de esa barrita, había una cervecita. Y la hermana Laura quedó, pero así la ve. Ahora, veme para que escúchame lo que te voy a decir. ¿Qué hubiese pasado si la hermana Lili, que estaba ahí, miró a la hermana Laura tirada en esa barrita bien dormida con la cerveza a un lado? Y todavía le dice el hermano Ricardo, tómenle una foto. Sí, porque lo dije, hermano. Pero estábamos bromeando, Ok. Y se para una señora y voltea a ver a la hermana Laura. Y la estaba mirando, que la hermana Laura está acostada, pero está la cerveza a un lado de la hermana Laura. ¿Qué crees que pensó esa mujer? ¿Cómo? Mira, Fátima, la está bien. Hasta las chanclas de la hermana Laura. Ok. Suponiendo que va pasando la hermana Celia y la hermana Lucero y miran a la hermana Laura ahí. No vieron que se tomó la cerveza. Ella está acostada donde está una cerveza. Y la hermana Lucero le dice a la hermana Celia, ay, mamá, fíjate, mi cuñada es una borracha, ¿ves? Mira, se quedó dormidota por la cervezota que se tomó. ¿Qué está haciendo la hermana Lucero? Está calumniando, es una mentira. A veces las apariencias engañan, hermano. A veces miramos cosas que parece que dicen una cosa y no son ciertas. Debemos de tener cuidado. Ahora, fíjate, Francisco es bien listo. Nos empezaron a tomar fotografías. Y ahí están las dos chollitas pelonas ahí en el agua, nomás pura cabecita. Y nos toman una foto. Y ahí donde estábamos, Francisco se sumergió en el agua y sacó un bote de cerveza y lo pone a un lado. Pero del lado mío había otra. Y se queda viendo Francisco y dice, oye, para decir que nos las estamos echando. Francisco, ¿nos tomamos esas cervezas tú y yo? ¡No! Pero la gente que pasaba ahí, hermano, ¿qué crees que pensaban? Dirán, mira, esos pelones están echando sus chelas bien frías. Y van a decir, están bien contentos. ¿Por qué?
por el simple hecho de que las apariencias parecen decir una cosa, pero aunque no fue cierto. Por eso el apóstol Pablo dice: mujeres, cuiden su lengua, no sean calumniadoras, no diablas, porque el calumniador, el acusador de nuestros hermanos es el diablo, es Satanás. Acusación falsa. Y se hace con una intención, hecha maliciosamente para causar daño. Ahora, si somos sinceros con nosotros mismos, ¿alguna vez hemos calumniado a alguien? Haz memoria, hermano. Y vas a encontrar que probablemente por tu coraje, por envidia, por resentimiento, por celo, por lo que tú quieras, tal vez dijiste algo de alguien que tú sabes que no es cierto, pero más sin embargo lo dijiste. Y ya causaste daño. Y tal vez lo hiciste ya estando en una congregación conociendo de la palabra. Y dice Pablo: no seas diabla. Qué fuerte palabra, ¿verdad? Porque si eres diabla y el diablo es el padre de toda mentira, tú no debes seguir practicando eso. No debes de ir diciendo esas palabras. Porque siendo Satanás el diablo, el principal calumniador, nosotros no podemos imitarlo a él. Nosotros tenemos que imitar a Cristo. Y Cristo siempre hablaba con la verdad. Todos los que estamos sirviendo debemos de cuidar estas características en nuestra vida. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y cómo destruye el diablo? Con la mentira. Con la mentira. ¿Y qué es una calumnia? Una mentira. Hermano, ¿tú quieres ser discípulo de él? No. Nada de, yo vi a la hermana Adriana, hermana, orando en su casa 3 horas, leyendo su Biblia 4 horas, levantando su mano al cielo y cantando alabanza, y tú diciendo que la hermana Adriana, hermano. Yo vi al hermano José Ángel. Cuida las apariencias. A veces las apariencias dicen una cosa, pero la realidad es otra. No digas si no estás completamente seguro, porque entonces estás calumniando. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5 dice cómo debe de ser la conducta de las siervas. Vamos a ver. Levante la mano las siervas, por favor. Ok, siervas. Ahora fíjate lo que dice Tito. Ajá, por favor. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. A ver, vamos a ver. ¿Cómo tienes que ser, mujer? Reverente. ¿Qué es tu porte? Hermana Luz, ¿qué es el porte? Sean reverentes en su porte. En su persona. Cuiden su persona. ¿Qué más sigue diciendo? No calumniadoras. Ok, vuelve el apóstol Pablo ahora a decirle a Tito, enseñar a la iglesia que las mujeres no tienen que ser diablas. Que no sean calumniadoras, que no vayan levantando falsos. Ahora, ¿qué más dice que tiene que ser? No esclavas del vino. ¿Sí? Maestras del bien. Ok, ahí van las características. ¿Cómo tienes que ser tu mujer que vas a estar aquí en la iglesia sirviendo? Maestra del bien. ¿Qué más? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahí, hermana Adriana, ¿qué tiene que enseñarle a las más jóvenes? Enseñarles Ajá, ¿pero qué les va a enseñar? a amar a sus maridos. A ver, pero esto me gusta, esto me encanta, hermanos, a mí esto me gusta. Varones, ¿ya escucharon? Las que van a servir, las ancianas de la iglesia, tienen que enseñarle a las más jóvenes a aborrecer a sus maridos. Ah, no me equivoqué, perdón, es que no me veo sin lentes. Amar a sus maridos y a sus Hijos. Hacer. Prudentes. ¿Qué le tienes que enseñar a las más jóvenes? A ser prudentes. Ay, esta hermana Fátima es una imprudente. Y dice el apóstol Pablo, ya miraste que Fátima es imprudente. Tú, anciana de la iglesia, tú, diaconisa de la iglesia, acércate a Fátima y es una de las más jóvenes. Qué bueno que Fátima no tiene marido, porque si no, aparte de enseñarle a ser prudente, es decir, Fátima, tienes que aprender de las más ancianas a cuidar tu boca, a mirar cómo hablas, cómo te comportas. Y si tienes marido, hacemos esa profecía por muchos años, que llegue cuando hayas terminado tu carrera y todo lo demás, ¿ok? Hermano, no se espante, hermano José Ángel. Hermano, está orando conmigo el hermano José Ángel. Ok, Fátima, las ancianas de esta iglesia te tienen que enseñar a ser prudente. Mira la tarea que tienes, hermano. ¿Qué
¿Qué más, hermanas? ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Castas. A ver, esa palabra. No se la brinquen, hermano. Castas. ¿Qué es casta? No sé, pues como pura, ¿no? ¿Cómo? Pura. Pura, castidad, limpieza, pureza. Hacer castas. Honrada, dice Ricky. ¿Qué más? Cuidadosas de su casa. A ver. Cuidadosa de... Su casa. Ok, ¿de qué manera se puede cuidar la casa? Hermana Laura, anciana de la iglesia, por favor, ilústrenos. De muchas maneras. Dime por lo menos 3, por favor. Pues, De tantas que tienes, se lo olvidaron todas. no, sí, pero Cuidadosas de su casa. respetando a su esposo. Uno, respetando a su esposo. ¿Qué más? Igual a sus hijos. A sus hijos. ¿Qué más, hermana Laura? Dándoles la palabra. Enseñan las palabras. ¿Qué más? Cuando dice cuidadosas de su casa, también hace referencia que cumplas las responsabilidades que tienes en el hogar. Limpieza en tu casa, el aseo de tu casa, que mantengas un ambiente armonioso en tu casa. Hermana que estás aquí, si tú no haces esto, dice el apóstol Pablo, no eres apta. Porque estas son las cualidades que debe reunir una persona que va a servir en la iglesia. Hermanas, enséñele a sus hijas más jóvenes o a las nietas que son más jóvenes a tener cuidado de su casa. ¿Qué más dice? Ya voy termino con esto. Buenas. ¿Cómo? A sus maridos. Miren, hermanos, que cómo debe de comportarse la mujer. ¡Qué bonitas características! Si todos los esposos tuvieran esposas cristianas que reúnen estas características, tendríamos una fuerza en la iglesia como no tienes una idea. Si todos los varones reuniéramos las características que Pablo dice que tenemos que reunir como cristianos maduros, la iglesia sería fuerte. ¿Por qué somos débiles entonces? Por falta de carácter, por falta de estas cosas que el apóstol Pablo dice que debemos reunir. Termina el versículo, por favor, hermana. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ok, ¿para qué son todas estas características? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hasta aquí vamos a dejarle hoy. Amén. Estos versículos hablan acerca de las mujeres. Ya miramos acerca de los varones. Y miramos que los hombres son más propensos a hacer con doblez de palabras. Hermanos, o sea que nos vemos aquí el sábado y de repente dicen los hermanos, amén. Y llega el sábado y no llegaron. Y sacamos un montón de excusas. Doblez. Tú sí sea así, tú no sea. Cuando te eches un compromiso, amado hermano, ¿no dice la palabra que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor? Amén. ¿Te atreverías a dejarlo plantado? No. Entonces no lo hagamos, hermano. Las mujeres tienen mayor propensión a ser calumniadoras.